Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables, transmite desde su base central en la capital del estado de Oaxaca, en el sur-sureste de la República Mexicana. Y gracias a la tecnología, para todo el mundo. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables, emisora fundada en el 2004 por Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables, te saluda en este 2020. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Buenas tardes, amigos del Editorial Corporativo de México. Nosotros, los corresponsales acá en Argentina, los saludamos por estos 16 años de trayectoria y vamos por 16 años más. México, Brasil, España, Estados Unidos, Argentina y los que se vayan a sumar, ¿sí? 16 años de trabajo ininterrumpido en ser la voz de las voces que no se escuchan en México y ahora acá en Argentina. Gracias por habernos dado este honor de ser corresponsales nosotros de ustedes. Un saludo grande a todos los colegas de la Editorial Corporativa de Medios de Comunicación. Desde acá, desde Argentina, quien les habla, el licenciado Daniel Arias Villalba. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía, le envía un saludo cordial a quienes nos escuchan en República de Argentina, Málaga, España, República Dominicana, Brasil, Chicago, Illinois, Nueva York y Valledupar, Colombia. Gracias. Un saludo cordial desde Oaxaca, en el sur de la República Mexicana. Radio Superación transmite gracias a la tecnología para todo el mundo. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía agradece su preferencia. Estás escuchando Radio Superación. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a su programa Red de Abogados, como todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Es para mí un gusto darles la bienvenida y recibirlos en este programa de Red Abogados, que sin lugar a duda ha tenido un gran éxito y una gran audiencia por parte de todos nuestros seguidores. Recuerden ahí seguirnos en nuestra página de Facebook de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. 16 años de llegar a su sentido auditivo. Recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros para alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico radiosuperacioncmc@gmail.com o bien llamarnos a nuestro teléfono en cabina, que es el 951-688-6981. Quiero mandar un saludo y un abrazo a nuestros corresponsales, Juan Pablo Peralta, Daniel Olivo y Faisal, que siempre están muy al pendientes de la retransmisión de cada uno de nuestros programas allá en Brasil y en Argentina. Recuerden también visitar nuestro sitio web www.radiosuperacionsmc.com. También para aquellos que todavía no hayan descargado nuestra aplicación, lo pueden hacer en www.smc.tv y ahí nos pueden traer todo el tiempo en su celular. Pues amigos, yo en este momento les cedo cámaras y micrófonos al maestro en Derecho Víctor Jorge Luis Velasco Castellanos, que nos tiene un gran tema como todos los jueves. Adelante maestro, buenas noches. Muy buenas noches, Monse, muchísimas gracias. Doy una disculpa por parte de la doctora Gloria Ortez, ella se encuentra en otras actividades, no pudo acompañarnos el día de hoy. Sin embargo, como todos los jueves, pues vamos a estar aquí para todos ustedes, para todo nuestro público, todo nuestro auditorio. Y hoy para mí es un placer que nos acompañe también la maestra en Derecho, Moinet Shaley López García, quien aparte de todo es una abogada muy talentosa, forma parte también del Poder Judicial como juez, una excelente persona y desde luego también una gran conocedora en materia de derechos, sobre todo en la relación de los derechos humanos, a quien también tengo el gusto de llamar mi amiga, y que pues por supuesto, antes que nada, Moinet, pues agradecerte que nos hayas permitido y que hayas tomado el tiempo de estar con nosotros esta noche. Como te comentaba, pues bueno, la intención es llegar a nuestro público y darle a conocer sobre los derechos que tienen precisamente en nuestro gran público que va dirigido, que es precisamente de las personas en condiciones de vulnerabilidad, y que hemos estado trabajando en los últimos meses con distintos temas, distintos tópicos
en los cuales pues hemos abordado varios aspectos. Y bueno, una de las cuestiones, y tú nos harás favor desde luego de platicar un poquito más extensamente de esto, es precisamente un grupo especial, ¿no?, que son precisamente las personas en tránsito. De antemano, igualmente agradecerte, Monide, que nos hayas permitido un rato de tu muy ocupado tiempo, y pues bueno, bienvenida, Monide. Buenas noches, maestro. No, al contrario, agradezco mucho la invitación que usted y la doctora Hortensia Castellano Chávez hicieron para participar y estar este día con ustedes. Les agradezco el que me hayan tomado en cuenta para un tema tan importante para un país como es el de nosotros, y además el esfuerzo que se hace para difundir en un lenguaje ciudadanizado los derechos que estas personas tienen. México es un país de flujo migratorio constante, permanente, adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Somos un país que sirve como puente entre el país de Estados Unidos y Latinoamérica. Entonces es un tema de mucha trascendencia y tratando de abordarlo de la mejor manera para todos los radioescuchas. Muchas gracias, Monide. Bueno, efectivamente, como tú lo dices, ¿no?, México es un país que se ha caracterizado, pues, por un lado, por un país de puertas abiertas, una política de puertas abiertas, y por otro lado, pues un lugar de tránsito en todos los sistemas. No somos la puerta precisamente tanto hacia América Latina, como me comentas, como hacia Estados Unidos y Canadá, es decir, Norteamérica. Y bueno, vamos entrando en materia, ¿no? El tema que vamos a tratar son precisamente las personas en tránsito. Me gustaría que nos pudieras explicar, Moni, a todo nuestro auditorio, ¿qué es una persona en tránsito? Bueno, una persona en tránsito es lo que conocemos como migrantes, sencillamente este señor cambia de inmigrante a persona en tránsito. ¿Qué significa ser una persona en tránsito? Bueno, es una persona que se traslada de un lugar a otro, fuera de su residencia, del lugar donde nace, del lugar donde tiene su domicilio, del lugar donde tiene su casa, a un lugar distinto. Las razones por las cuales se traslada pues, son muy comprometedoras para todos los países, porque la principal razón de que una persona tome la decisión de abandonar su hogar, porque es esto, el abandono del hogar, es la económica. Las personas que deciden trasladarse de un lugar a otro es porque necesitan mejores oportunidades, no tienen fuentes de empleo, no tienen manera de acceder a la alimentación, no tienen fuentes de educación, y esa situación las obliga a cambiar su residencia, ya sea dentro del mismo país o, en la mayoría de los casos, buscar países de oportunidades o buscar países donde se les den estas oportunidades de obtener lo mínimo necesario para la sobrevivencia. Y estamos viendo que las zonas más afectadas, que presentan un mayor flujo de personas en tránsito, son las zonas con economías muy bajas. En el estado de Oaxaca, por ejemplo, la Mixteca es una de las zonas que más personas en tránsito da, y esto es hacia el país vecino. Esto es principalmente la denominación. Una persona en tránsito es una persona que decide cambiar su residencia, cambiar su domicilio, su hogar, hacia otro lugar en donde se le brindan estas oportunidades. Entiendo entonces, Mónica, que cuando hablamos de personas en tránsito nos referimos a lo que comúnmente conocemos como migrantes. En esta circunstancia tenemos pues dos tipos de migrantes, ¿no? O bueno, lo podemos entender así, a todas aquellas personas que nos escuchan, ¿no? Bueno, yo voy a viajar a otro país y soy una persona en tránsito. El hecho de que yo solamente viaje, se me considera una persona en tránsito. El hecho de que yo vaya por unos meses y regrese, como tú lo comentabas, ¿no? Las cuestiones de carácter de trabajo, estar un tiempo en otro país o incluso venir a nuestro país y regresar, también las podemos considerar personas en tránsito, o tienen alguna característica especial, o simplemente es la persona que, como tú lo acabas de abordar, recorre el país, en este caso México, con la intención de llegar a otro lado. Bueno, lo que pasa es que las personas en tránsito, precisamente desde las denominaciones que se le dan, tienen diferentes categorías. Las personas en tránsito temporal, que tienen y que ingresan a un país de manera regular, pongámoslo así, a través de una visa, un pasaporte, si te lo requieren, o a través de los documentos y por los puestos oficiales, y es de manera temporal por una cuestión de trabajo, por una cuestión de turismo,
o las personas en tránsito de manera irregular. Y decimos irregular porque se trata de que no cumplen con los requisitos para traspasar las fronteras. Estas personas en tránsito irregular, en la mayoría de los casos, se trasladan de un país a otro buscando mejoría en su situación y en su situación económica sobre todo. Estas son más que temporales, suelen ser permanentes. ¿Por qué? Por la misma situación de irregularidad respecto a las leyes que rigen cada uno de los países. Se da por lapsos de tiempo muy largos y suelen cambiar su residencia, suelen hacer una nueva vida en el país en el que llegan. Las personas en tránsito temporal que van de manera regular a los países son personas en tránsito, obviamente son personas en tránsito, son personas migrantes, pero su migración es temporal y con un objetivo definido. Y la situación de regularidad, según el marco legal de cada uno de los países, les da una situación diferente a las personas en tránsito de manera irregular o que no cumplen con los requisitos del país. ¿Por qué es importante esa diferenciación que usted hacía, maestro? Bueno, es importante porque, por ejemplo, la mayor parte de violaciones de derechos humanos los tenemos en las personas que de manera irregular acceden a un país sin cumplir con los requisitos que esta le pide. México es un país de paso, México es un país que también tiene una gran población que se traslada hacia los Estados Unidos, y no solamente hacia los Estados Unidos, estamos viendo una migración de paisanos, de mexicanos, hacia Europa, que se van con papeles, se van con documentos, pero después del plazo se quedan trabajando en la Unión Europea, pero no de manera regular. Entonces México no nada más está ya dando hacia Estados Unidos, pero también hacia Europa, y tenemos una gran parte de centroamericanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, que utilizan nuestro país como puerta de enlace hacia Estados Unidos. Las situaciones son distintas en cada una de estas formas de darse la migración por la regularidad o irregularidad. En las personas que viajan de manera irregular y que se asientan de manera irregular en los países hay una gran violación de derechos humanos, y por ello también haya habido un incremento en las organizaciones de la sociedad civil que protegen a este tipo de personas. ¿Por qué? Porque al estar en una situación de irregularidad con el marco normativo, sus derechos a la salud, a la vivienda, a la educación, a la vida, se ven vulnerados de mayor manera. Sí, ahorita que tocas ese tema respecto a la irregularidad, solemos decir en términos coloquiales, ¿no? Y lo hemos escuchado, como tú decías, ¿no? Con los paisanos que se encuentran en Estados Unidos, ¿no? Es que me fui de ilegal, ¿no? Estoy de ilegal. Y generalmente, desafortunadamente, tenemos esa cultura de la ilegalidad, tendemos a criminalizarlo. Lo mismo ocurre desafortunadamente en México, ¿no? Cuando nos encontramos a una persona que se encuentra en condiciones irregulares, generalmente tendemos a decir que es ilegal. Y la palabra ilegal inmediatamente nos viene a la cabeza, es una persona que está cometiendo un delito. Y como tú decías, esto crea un fenómeno de, ante la comisión de un delito, pensar probablemente que no tiene nuestros mismos derechos, que no merece ser protegido. Mi pregunta es, y para que pudieras comentar a nuestro público, pero son dos. La primera de ellas, la ilegalidad en sí misma, con independencia que la ley lo pudiera determinar en algún momento, la relación a la ley de inmigración, considerarse como un delito, en sí misma es criminalizante, es decir, es crimen. Busque pasar por nuestro país o ingrese a nuestro país o ingrese a cualquier otro país sin documentos. Y la segunda es, ¿qué derechos tienen estas personas aún en esa condición de ilegalidad o de irregularidad? Bueno, creo que hay una diferencia y también por eso el cambio de migrante a persona en tránsito. Cuando oímos migrante y oímos ilegalidad juntos, el común, o la mayoría de nosotros que pensamos, como usted dice, la comisión de un delito, y lo ilegal es incorrecto y lo ilegal es ilegal.
adecuado y es malo y tenemos que desaparecerlo y tenemos que evitarlo y tenemos a toda costa que no buscar esa relación con Dios. Estas personas tienen una situación de origen en sus países que los obliga, o en sus ciudades o en sus poblaciones, en sus comunidades, que los obliga a salir de ellas. Y hay un grave problema aquí respecto a esta ilegalidad y esta irregularidad. El término ilegalidad los discrimina en sí mismos, porque cuando decimos ilegal, la mayoría de personas pensamos no, es que entonces debemos de evitarlos y debemos de cerrar las puertas y no debemos de darles ningún derecho y no debemos de reconocerlos y los empezamos a invisibilizar. Discriminación en toda la extensión de la palabra, es que es ilegal. Y precisamente ese término que utilizamos y que lo relacionamos de manera directa con esta parte moral que nos va a lo malo, a lo que tenemos que evitar, nos desemboca en esta serie de violaciones a los derechos. ¿Por qué? Cuando una persona no entra de manera adecuada, porque ese es el término, adecuada hacia un país, sino que se cruza por medios no adecuados, se cruza el Río Bravo o entra a México por la frontera de Guatemala, pero no pasando por un puente de ingreso, lo empezamos a excluir y ella misma se empieza a tomar ciertas acciones para pasar desapercibida. Sin embargo, no saben que a pesar de que en su estadio en un país no es irregular, cada estado, cada país tiene la obligación de cubrir ciertos derechos. ¿Cuáles son esos derechos? El derecho a la salud. Ningún país, ningún estado puede negar el derecho a la salud a ninguna persona. ¿Por qué? Porque es un derecho humano que tú tienes que garantizar. Cuando los países firman estos documentos y tratados internacionales, se obligan a cumplirlos y a proteger, ¿qué cosa? La dignidad humana. Dentro de esta dignidad humana está el derecho a la salud, que es uno de los principales afectados a las personas en tránsito. No importa si está de manera regular o no en tu territorio, lo que importa es que tú le tienes que garantizar el derecho a la salud, el derecho a la atención médica y posterior a ello ya estarás en posibilidad de averiguar si está de manera regular o no y cumplir con todas estas leyes de carácter administrativo, porque no en todos los países son leyes de carácter penal, y hacer el procedimiento para regresarlo a su país, en caso de que no se trate de una persecución política, porque en ese caso ellos tienen todo el derecho de solicitar el asilo, que son las instituciones administrativas que las personas en tránsito de manera irregular pueden solicitar ante los países. Otra cuestión que es muy dañada, otro derecho que es muy dañado para las personas en tránsito de manera irregular, es el derecho al trabajo. Tenemos, y este es un caso que está totalmente documentado y es uno de los últimos informes que ha hecho Amnistía Internacional, que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, respecto a que las personas que ofrecen y dan trabajo a las personas en tránsito de manera irregular violentan de manera flagrante sus derechos, porque les pagan menos, no les dan, por ejemplo, la afiliación a los servicios de salud, no les dan ciertas prestaciones que tienen y tienen horarios de trabajo que los explotan. Realmente las personas en tránsito de manera irregular son muy fácil de captar para los tratantes de personas. Porque, por ejemplo, los restaurantes americanos, si a un residente con papeles le pagan $12 la hora, a una persona en tránsito de manera irregular le van a pagar 6. Si al que ya tiene papeles le tienen que dar seguridad social, a la persona en tránsito irregular no se la van a dar. Porque es mano de obra barata y que además, por no conocer sus derechos y por el miedo a que los deporten a sus países de origen, no los reclaman. Cuando uno de los derechos es eso, a ver, si él está enfermo, tu estado lo tienes que atender, tu estado lo tienes que garantizar, independientemente del proceso que se pueda seguir para la deportación de estas personas. Dentro de ese proceso, ellas pueden pedir ciertas instituciones como es el asilo, como es el refugio, pueden regularizar su situación en los estados si es que ya llevan el tiempo que la ley lo requiere, pero al no estar informadas de este tipo de cuestiones, les es muy difícil y se les ponen demasiados impedimentos por parte de las instituciones. Sin embargo, a pesar de su situación de irregularidad, ellos no pierden los derechos
que ya te he explicado, sus hijos, los hijos que nacen dentro de esos países en donde ellos son irregulares, tienen el derecho a ser respetados, tienen el derecho a acudir a las instituciones educativas. Ellos sí son ciudadanos y como ciudadanos tienen el derecho a que uno de los padres se quede en ese país hasta en tanto el niño o la niña cumpla la mayoría de edad autorizada dentro del país. Y no los puedes deportar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el niño sí necesita un tutor. Y es una institución que en muchos países a nivel internacional ya se está platicando para que los migrantes, perdón, las personas en tránsito puedan acceder de manera directa a ellos. Son algunos de los derechos que ellos tienen y efectivamente entre más utilicemos el término ilegalidad, más los estamos excluyendo y nosotros mismos los estamos criminalizando sin ser criminalizados. Ya nos hablaste de algunos derechos, digamos, principales, pero las causas que llevan a la migración son diversas. ¿Cuáles son algunas de las principales causas que llevan a este tránsito de personas? Ya mencionabas algunas, inseguridad, hablabas de cuestiones de carácter económico, básicamente. Y con independencia de ello, y hablabas de algunas recomendaciones, ¿cuáles son los principales derechos, aparte de los dos que ya mencionaste, derechos humanos que se violentan de las personas en tránsito entre un país, especialmente en México? En México se violenta mucho el derecho a la identidad. Invisibilizamos, criminalizamos, excluimos, y este derecho a la identidad se violenta de las personas en tránsito internacional y de las personas en tránsito interno. Ejemplo, en Oaxaca tenemos la expulsión de muchas personas, no la expulsión por algunas cuestiones que se dan dentro de los pueblos y comunidades indígenas, sino por cuestiones de inseguridad. Por ejemplo, la guerra es una de las mayores situaciones que impulsan a las personas a abandonar las áreas en donde viven, donde tienen sus domicilios, donde tienen sus hogares. La guerra, como la conocemos desde este Oriente Medio, Libia, todos estos países que se encuentran en guerra permanente, y los conflictos armados internos. Por ejemplo, los conflictos entre comunidades, esa es una causa que orilla a la migración interna, que hace personas de pueblos y comunidades salgan de un lugar buscando esta paz y se trasladen a otro. Eso los hace perder su identidad y el Estado mexicano no respeta o se ha dado que no se ha respetado la identidad, y es una de las cuestiones más graves, sobre todo para las niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque aparte de que se ven en la necesidad de salir de su hogar, pierden el núcleo a donde pertenecen y pierden este derecho a la identidad, porque no son ni del lugar a donde llegan, ni del lugar de donde salieron, y entonces se va construyendo una nueva identidad con una mezcla del lugar a donde llegan, de manera en donde son invisibilizados, de manera en donde son criminalizados, y del lugar en donde salen, a donde no pueden regresar. El derecho a la cultura es otro derecho que no se respeta en México. Por ejemplo, los guatemaltecos, los hondureños, los salvadoreños, que han migrado a nuestro país, que han atravesado y algunos se han quedado, también han traído otro tipo de adaptaciones culturales. Un ejemplo, las maras. Las maras, ¿cómo surgen? Surgen en un país para la protección de sus propios conciudadanos. Por ejemplo, en Estados Unidos se dan las maras, Guatemala, Honduras, El Salvador, para la protección entre ellos ante un conflicto interno, y nos protegemos entre nosotros con las herramientas que tenemos al alcance. Pero si vemos, en México también se desarrollaron ciertas células de maras que era para protección, y tenemos un fenómeno de aculturación y de adopción de cultura de otras personas que van haciendo y que a lo largo nos hacen perder la esencia de lo que somos y de lo que ellos son. ¿Por qué? Porque a veces nacen o nacieron con un sistema de protección, y en algunos países no es un sistema de protección y es una cuestión para cometer delitos.
y es una cuestión de agresión, ya no nada más se protegen o reclaman derechos, sino que van perdiendo la identidad y se van adaptando a los lugares a donde llegan, se van adaptando a las necesidades que se presentan en esos lugares, y ese derecho a la cultura desde las perspectivas
Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Transmite desde su base central en la capital del estado de Oaxaca, en el sur-sureste de la República Mexicana. Y gracias a la tecnología, para todo el mundo. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Emisora fundada en el 2004 por Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Te saluda en este 2020. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables. Estás escuchando Radio Superación. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía, agradece que nos hayas acompañado en esta transmisión en vivo. Te invitamos a seguir con nuestra programación y acceder a los podcasts de nuestros programas ingresando a la página web www.radiosuperacionsmc.com. Te invitamos a que nos envíes tus saludos, complacencias, opiniones, sugerencias a nuestro correo electrónico radiosuperacioncmc@gmail.com. Radio Superación te invita a descargar nuestra app y así acompañarte musicalmente en tu dispositivo móvil o fijo. Ingresa a nuestra página web www.smc.tv. Allí está el link de descarga. Radio Superación, llegando en directo con su música a tu sensibilidad auditiva. Hasta la próxima.